Los manteros están volviendo ahora a la calle. Miren esta imagen que da cuenta del retorno, que estaba atado a las condiciones climáticas. El sol salió, Germán. ¿El campamento se va a hacer? En principio ahora están haciendo una olla popular en una protesta que se reavivó hoy después de que las condiciones climáticas no le permitieran ayer cortar al menos este centro comercial del barrio de Flores, que es en Avenida Avellaneda y Nazca. Ahora una olla popular con cerca de 20 manifestantes a su alrededor que están custodiados por un número superior de efectivos de policías de la ciudad de Buenos Aires. Los que están reclamando ellos justamente es que quieren un lugar para trabajar, porque hace 14 meses fueron sacados de este lugar en un gran operativo que también hizo el gobierno de la ciudad y después acordaron con el gobierno un predio cerrado donde trabajar. Este predio es el que está a un costado de la estación de Once, en Boulogne-sur-Mer y la calle Perón, pero ellos dicen que esta semana fueron a ocupar ese lugar y ofrecieron una resistencia de manera violenta de las personas que están ocupando ahí, que son los manteros que fueron sacados de las veredas de Once. Así que ahora están reclamando un lugar fijo para trabajar y en lo posible que sea acá cercano al barrio de Flores, en donde ellos estuvieron trabajando hace 14 meses, ya varios meses anteriores, vendiendo sobre las veredas y generando el conflicto que siempre despiertan los manteros con los comerciantes del lugar. Bien, Germán, por lo pronto las condiciones para el tránsito diríamos que son casi óptimas, ¿verdad? Sí, básicamente por el momento solo está cortado un carril de Avellaneda y un carril de Nazca y la policía de la ciudad está impidiendo que los manteros extiendan este corte hacia otros carriles, así que por ahora el tránsito no se encuentra con conflictos por esta zona. Vamos a ver qué sucede más adelante, si se suman más manifestantes, si deciden tomar más lugar sobre estas avenidas acá en el centro comercial de Flores.